libro de los Salmos, capítulo 119 o Salmo 119. Acuerda que es libro de los Salmos, el Salmo 119 y versículo número 156. Ya salimos del 155. Tuvimos como 3 meses con el 155, pero porque aprovechamos, ¿verdad, hermano? Aprovechamos las dispensaciones. Bien, y le comparto que lo hice porque lo sentí en mi corazón y valió la pena para mí, valió la pena para mí. Dice así el versículo número 156: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Padre bueno y amado, Señor, gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes de podernos congregar. Muchos ni sabemos lo privilegiados que somos por congregarnos. Señor, gracias. Háblanos a nuestra vida, enséñanos tu palabra. Bendice a aquellos que están con nosotros conectados en esta hora. Oramos por nuestras familias y por nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre poderoso de Jesús oramos y seguimos pidiéndote misericordia por aquellas familias y hermanos que están pasando momentos difíciles, ya sea en el Caribe o en la parte norte de América. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Hoy iniciamos un nuevo punto y estamos siempre con el tema. No sé si no ha perdido usted de vista el tema que hemos estado comenzando a desarrollar desde hace varios meses, y es cómo enfrentar problemas demasiado grandes. Cómo enfrentar problemas demasiado grandes. El haber vivido sin el Señor mucho tiempo y ahora estar en sus caminos nos hace ver la realidad de lo que es la vida. Cuando no teníamos al Señor, realmente éramos una vida a la deriva. Éramos movidos por cualquier circunstancia, por cualquier situación, por cualquier corriente, inclusive por cualquier religión. Éramos expuestos a creer la peor estupidez sobre la faz de la tierra. Así estábamos. Estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo tan claramente, y yo soy testigo de esa verdad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y si lo digo de una forma personal, estaba muerto en delito y pecados. Entonces, somos conscientes de los problemas. ¿Por qué? Porque hoy podemos darnos cuenta que hoy tenemos vida. Significa que hoy tenemos entendimiento y tenemos comprensión de las cosas. Esto pasa algo similar en nuestra vida natural, en nuestra vida humana. Hoy que somos adultos, podemos darle algún consejo o alguna advertencia a los jóvenes, porque ya pasamos por la juventud. O sea, si somos hoy padres, podemos nosotros dirigirnos hacia nuestros hijos para hablarles de la realidad de lo que es la vida. Y hoy que estamos en Cristo, hoy nosotros nos damos cuenta de cómo enfrentamos problemas gigantes, pero también eso nos ha llevado a comprender esto, que cuando estábamos muertos en el pecado, cuando no conocíamos al Señor, éramos víctimas de todo. Y ahora en el Señor, hoy tenemos nosotros el apoyo de Dios a nuestra vida. Ahora tenemos la palabra de Dios que nos equipa y nos restaura, o nos restaura primeramente y nos equipa
Porque si nosotros no somos restaurados, no podemos ser equipados, no podemos ser armados por la palabra de Dios. Tenemos que ser restaurados. Y esa restauración hará que nosotros podamos entender cuáles son las armas que nosotros debemos de manejar para poder enfrentarnos a todas las circunstancias difíciles de la vida. Hoy podemos, por medio del conocimiento de la palabra y también por el conocimiento natural de nuestra vida cronológica, podemos hoy esperar. Cuando éramos jóvenes, no esperábamos. Hoy que somos adultos, esperamos. Ahora en el Señor, primeramente esperamos que el Señor nos diga si tenemos que movernos o estar quietos. Ahora esperamos que el Señor nos dé la vía para tomar una decisión o para echar a andar algún proyecto. El caso de David, consultaba al Señor si subía a pelear o no subía a pelear. En el tiempo de los jueces, Israel consultaba al Señor quién iba a ir a pelear. Y el Señor respondía y decía, Judá suba primero. Entonces, ahora nosotros estamos conscientes, pero es muy triste el hecho de que nosotros estamos en el Señor y no tenemos nosotros ni siquiera la capacidad para poder enfrentar con nuestros propios problemas o con nuestros problemas. Pero digo propios porque hay cónyuge, digo propio porque hay hijos, digo propio porque hay un trabajo, digo propio porque hay un proyecto, etcétera, porque hay una oportunidad. Entonces es bien lamentable de que nosotros no tengamos esa preparación para hacerle frente a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Si nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas, ¿cómo vamos a resolver los problemas de nuestro hogar? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de nuestros hijos? Si nosotros no nos podemos sujetar, ¿cómo vamos nosotros a sujetar a nuestros hijos? Si nosotros no nos podemos subordinar, ¿cómo vamos a hacer y lograr que nuestros hijos se subordinen a nosotros? Si nosotros no somos un ejemplo, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que sean un ejemplo? O sea, es triste porque no sé si usted me logra comprender a lo que me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a que somos vidas nuevas, a que somos, por lo menos por fe diga amén, somos vidas transformadas, somos vidas alcanzadas por la misericordia del Señor. Entonces, nuestra vida, por lo menos por la gratitud, debería de ser diferente. Y no porque el Señor necesite de mi gratitud, sino porque yo necesito entender esta verdad. Mi familia necesita que yo entienda y comprenda esta verdad, porque eso es lo que hará que un día, pero yo creo que no lo podemos hacer hoy, que un día lleguemos a decir, y note la profundidad que puedan tener las palabras de este siervo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pienso de que nosotros como familia no podemos decir eso. Si ni siquiera en las cosas seculares tenemos control ni dominio sobre ellos, imagínense en las cosas espirituales. Y yo quiero decirle algo: traer a nuestro hijo a la iglesia está bien, pero es posible que no sea lo mejor. Poner a nuestro hijo a servir al Señor, yo no digo que está mal, pero posiblemente no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque si usted lamentablemente no lo ha cautivado a que él lo haga, porque él ha comprendido que es lo mejor para él, significa que usted no ha podido hacer una buena labor. Fíjese que una de las cosas que yo lamento mucho es que el Señor le permite a uno y le permite a uno porque uno es el ángel de la iglesia. Cuando digo el ángel, la palabra griega es ángelos o ángelos, mejor dicho, ángelo en español. Uno se acostumbra a oír mal y repite mal. Uno es el ángelos, es el mensajero. Entonces, definitivamente que porque la posición que Dios nos ha dado es la que nos lleva a que nosotros
se nos revele y que podamos discernir, porque si no, todo el pueblo se burlaría de uno. Por lo menos el pueblo se burla, pero uno le puede decir al pueblo, pero no soy tonto. O sea, usted se está burlando y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo no soy Dios, solo represento a Dios. Entonces, es tremendo, porque si nosotros no podemos dominar esa situación, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo los vamos a resolver? ¿Cómo nosotros vamos a superar esas circunstancias? Entonces, esto se debe a que nosotros tengamos una buena enseñanza. ¿Y qué es una buena enseñanza? Que se nos enseñe la verdad. Y en esta enseñanza que estamos iniciando, vamos a hablar de la misericordia de Dios, como está escrito ahí. Fíjese que está la misericordia y están las misericordias. Las palabras en el hebreo son diferentes, son pero muy similares. Y usted posiblemente no puede ubicar exactamente en la misericordia que perdona y en la misericordia que lo sostiene después del perdón. Porque cuando usted y yo, el ejemplo es David, cuando usted y yo pecamos, no se termina ahí el asunto. Vienen consecuencias. Entonces yo necesito misericordia para que Dios me perdone. Pero esa misericordia a mí no me sirve para los alcances de mi pecado. Entonces, para los alcances de mi pecado, yo necesito las misericordias de Dios. Amén. Porque una cosa es yo te perdono y la otra es yo te sostengo. Cuando usted dice yo te perdono, no está diciendo te voy a sostener. Yo te perdono y de ti, en este es el caso de Dios, de ti depende que yo te sostenga de todos los estragos que hiciste con este pecado o con esta desobediencia. No sé si me estoy dando a explicar con eso. Hermano, mire, esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque muchos creemos que somos listos. En el calor salvadoreño decíamos, este se cree, ¿cómo es la palabra? Se me fue ahorita la palabra. Muchos creemos que somos, ¿cómo es la palabra? Se me fue, mire qué triste. Pero listo. Hay una palabra en el calor más vulgar de listo. Vivo. Gracias, esa es la palabra. Aquí la tenía y yo me la tocaba y decía, salí, le decía. Algunos creemos que somos vivos. Y fíjese que en lo espiritual, el vivo es el verdadero tonto. ¿Por qué? Porque en el Señor, Él nos ha revelado que Él todo lo sabe. Dice que ni siquiera aún hemos pedido y Él ya sabe qué es lo que vamos a pedirle. Significa que Él conoce el pensamiento, como lo hemos visto en en la epístola a los Hebreos o carta a los Hebreos, que Él conoce los pensamientos y las intenciones. Entonces, nos la llevamos de vivos y es por eso que como padre nos da risa ver que nuestros hijos se quieren burlar de nosotros. Nuestros hijos a veces no creen que sabemos que aunque no los vimos, nos agarraron el vuelto o parte del vuelto. O son bien vivos que ellos creen que ya se nos olvidó que estamos esperando el vuelto. Y lo que estamos haciendo es que estamos probándolo a ver si es ladrón o es mañoso. ¿Para qué? Para tener confianza. Si me roba, no puedo tener confianza. Y después dice, ¿y por qué no me tiene confianza? Y uno no quiere herirlo, su estupidez, al decirle uno, es que eres ladrón. Por eso no te tengo confianza. Porque los hijos cometen los errores y después, al decirle la verdad, se ofenden. Es absurdo, pero es la ignorancia, es la inmadurez y uno pues tiene que corregirlos para que ellos puedan salir de esa estupidez, porque es una estupidez, es un estupor. Entonces,
¿Por qué? Porque todo lo que los rodea, todo los contamina. Y los contamina para que se vuelvan estúpidos. Y quiero decirle algo, la palabra estúpido no es mala palabra. Viene de estupor. Y siempre hemos enseñado el espíritu de estupor que se mueve. Y quiero decirle algo, y los jóvenes no son, los mayores no estamos exentos. Pero es más presa fácil el joven por su desconocimiento normal. El joven no debe sentirse mal porque no conoce todo. Es que nosotros ya pasamos por ahí y cuando estábamos en esa edad tampoco lo sabíamos todo. Pero el joven hoy tiene el privilegio de tener la palabra de Dios, y si no la tiene es porque él no la valora o porque él no le pone atención, o si la sabe como una teoría, pero jamás como una práctica. Entonces, todo este conocimiento llevó a David, y toda la experiencia llevó a David a pedir misericordia y a pedir misericordias. Cuando uno tiene entendimiento, uno sabe como hijo, y lo digo en lo natural, uno como hijo no solamente pide perdón por la falta que ha cometido, sino que cuando uno ya maduró, uno pide perdón y tiene un cambio de actitud. Cuando uno pide perdón, uno tiene un cambio de sumisión para demostrar que el perdón fue genuino. Y si yo manifiesto que mi perdón es genuino y logro convencer a mis padres que estoy arrepentido, que no solamente pedí perdón del diente al labio, sino que pedí perdón con todo mi corazón, con toda mi vida, entonces yo voy a recuperar nuevamente esa confianza y voy a recuperar esa libertad que se me había concedido y que yo la eché a perder por llevármela de vivo. Porque las cosas se pueden hacer escondidas de los padres y es posible que el padre sea engañado. Pero hay cosas que el tiempo se encarga de revelarlas. Entonces, de donde menos se imaginan, le dicen a los padres, alguien, alguien puede ser cualquier persona, mire, y que su hijo tal cosa. No, ¿cómo no? Si la vez pasada llegó ahí a la casa y empiezan a soltar todo el rollo, hermano. Y el bicho o las hipotas están cherches, ¿sí?, descubiertos. Ahora, ¿por qué sale a luz eso? Por la misericordia. Fíjese que David, este hombre es increíble. Ahora, si usted es un buen cristiano, no estará usted en aquellas palabras del Señor Jesús que dijo a aquel hombre que lo invitó a su casa y no le dio importancia. Y llegó aquella mujer y que al nomás entrar a la casa donde se encontraba el Señor, que había sido invitado, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Y el Señor en toda la enseñanza le dice, es que a quien más se le perdona, más ama. Entonces, ¿hasta dónde podemos medir nosotros el amor de David? ¿Por qué David amaba tanto al Señor? ¿No será que también en él se cumplía a quien más se le perdona, más ama? Pero al que está consciente que se le perdona. Cuando usted piensa y al oír una enseñanza como esta, ¿usted ama al Señor? Usted dice, sí, yo amo al Señor. Entonces, ¿en qué medida ama al Señor usted? Su vida es el mejor termómetro. Su vida es la mejor medición de cuánto amor usted siente al Señor. Y a la vez ese cuánto amor le está diciendo cuánto a usted está consciente que se le ha perdonado. Porque aquellos que podemos decir que fuimos lo peor de esta tierra, seríamos lo que más deberíamos de amar al Señor, y muchas veces somos los que menos amamos al Señor. Aunque no diga amén.
Usted fue una persona difícil, debería amar más al Señor por gratitud. Significa que usted no está consciente del cambio que Dios le ha dado o del perdón que Dios le concedió. Algunos de ustedes en algunos momentos les he dicho, hermano, no, o hermana, especialmente con algunas hermanas adultas, por cierto. Hermana, no se descuide de su vida. ¿Por qué? Porque siempre debemos de estar conscientes de quiénes éramos. Cuando usted esté arriba, o sea, cuando usted esté bien, y no estoy diciendo materialmente, cuando usted esté arriba, jamás se le olvide dónde estuvo. Y cuando el diablo le señale a usted dónde estuvo, vea a dónde Dios lo tiene. Démosle un aplauso también. Eso nos mantendrá a nosotros siempre como fieles adoradores, fieles servidores y fieles creyentes. Y yo pienso, hermano, de que algunos no es que nos la llevemos de perfectos, sino que sencillamente estamos conscientes de dónde Dios nos sacó. Y como cantábamos hace muchos años, el volver a pecar, mejor morir. Que ese canto ya no se da mucho en los bautismos, porque es muy fuerte. Porque nadie quiere comprometerse con ese canto. Amén. Entonces, yo pienso que algunos no hemos entrado en la realidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Repito, la misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Fíjese qué tremendo esto. Como es un estudio, yo estoy tratando la manera que usted comprenda, no solo entienda. Perdón, Dios mío. No me puedo mover rápido. Qué difícil. ¿Qué le dije, hermano? Sí, amén. Exacto. Que comprenda más de que entienda. ¿Por qué? Porque, fíjese esto, por el tema que le estoy diciendo, la misericordia de Dios se otorga. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros estamos frustrados? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos frustrados? Porque Dios no nos responde. Porque muchos estamos mal. Creemos de que es que Dios responde, es que Dios contesta, es que Dios concede, es que Dios da, es que si yo le pido, póngame. Y quiero decirle algo, somos una iglesia donde tenemos un ministerio de oración y muchas veces de ayuno, pero quiero decirle algo, que a los que vienen a esos ayunos, tienen que estar, se les enseña que estén conscientes que el ayuno no es un instrumento para sacarle a Dios lo que queremos o lo que necesitamos. ¿Por qué? Por el tema. Si usted no lo sabía, hoy lo sabrá. Nosotros lo sabíamos y lo sabemos desde hace mucho tiempo, de que un ayuno no va a sacarle a Dios lo que yo quiero, ni tampoco una oración. ¿Y cuántas veces hemos enseñado el caso del diezmo? Que si usted no diezma, hermano, por más que oremos por su estado financiero caótico, no va a mejorar con una oración, ni con un ayuno, ni con ningún ofrecimiento. Porque la única promesa que Dios ha dado es que si usted diezma, Él va a reprender al que lo está devorando, al que se lo está hartando, ni siquiera comiendo. Porque hartarse es comer bastante. Hartarse es estar saciado. Comer es quedarse tranquilo. Hartarse es ya casi eructando.
Entonces, usted no puede venir y creer que con una oración usted ya resolvió el problema del mundo. Con la oración ya se sanó, con la oración ya salió de la cárcel, con la oración ya me pagaron las deudas, con la oración ya me dieron el crédito, con la oración ya me dieron el trabajo. Fíjese bien lo que estoy diciendo con el tema. La misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Hermano, es que aquí no venimos nosotros a dirigir y a mandar lo que Dios tiene que hacer, ni cómo debe de hacer. Esto se parece a hermanos que vienen a la iglesia. Por eso es más importante ganar almas que llenar las iglesias de hermanos, porque vienen con doctrinas erradas, muchas hasta heréticas. Y aunque no diga amén, porque no sé cómo vino usted aquí, no me importa cómo vino. Lo importante es que si está aquí y ha cambiado, entonces estoy contento. Vienen hermanos y, por ejemplo, está la reunión de oración, vienen a la oración y quieren dirigir ellos la oración cuando ni los conocemos. No es que fíjense que allá en la iglesia donde yo estuve como 40 años en la oración. Sí, pero aquí no es la iglesia donde usted estaba. Y aquí no se ora como usted oraba. Aquí hay un líder, aquí hay una enseñanza, aquí se ora de esta y esta manera. Pero viene gente a querer cambiar. Hay gente que quiere venir a que nosotros tengamos un otro tipo de alabanza. Y digo yo, qué tremendo, porque no saben lo que están tratando de hacer o de pedir. Fíjese bien, la misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Dios. Y hoy quiero introducirme ya, porque lo anterior no es introducción, sino son verdades que nosotros debemos de comprender. Hermano, debemos de prepararnos. Mire, es que quiero decirle algo, hermano. En el día de la prueba usted está sola. Y eso es lo que uno quiere, que la oveja comprenda. Y más que oveja, el hijo. De que usted va a estar solo en el momento difícil. Cuando usted no tenga para comer, no va a estar ahí ningún hermano que le va a decir, mire, yo le voy a comprar. Cuando a usted le quiten el trabajo, ningún hermano va a salir a ofrecerle trabajo. Solo le van a decir, vamos a estar orando por usted, hermana. Y eso es todo lo que la gente dice. Usted necesita pagar los estudios y no hay un hermano que le diga, yo se lo voy a pagar. ¿Verdad que no hay? Para eso quiere el Señor que esté preparado. Y repito, porque el que está en la cruz está solo. Para eso se le enseña. La iglesia no es beneficencia. Y muchos creen que la iglesia los tiene que mantener. No estoy hablando de nosotros, hermanos, la Judá. No, gracias al Señor, yo creo que nosotros no tenemos ese problema. Pero quiero decirle algo, la gente llega a las iglesias porque creen que es beneficencia. Tienen que regalarles, mantenerlos y ayudarles. Es que, óigame, a la iglesia se le da, no se le quita. Si no, el Señor no dijera traer los diezmos al alfolí. Si no, el Señor no hablara de las ofrendas. Si no, el Señor no hablara de las primicias. No dice, ve a la iglesia, ahí te van a dar de comer. Y Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Hermano, es la verdad. Se lo estoy diciendo porque así lo dice la Escritura. Yo no estoy ofendiendo a nadie, pero la iglesia no es beneficencia. Hay que saber qué es la iglesia. La iglesia, aparte de todo lo que nosotros adoramos, etcétera, es un lugar donde nosotros venimos, somos restaurados en nuestra alma por todas las cosas pasadas que han afectado nuestra vida. Viene una sanidad y hoy viene una preparación para que nosotros podamos enfrentarnos a los retos, a los problemas, a los conflictos, a las circunstancias difíciles de la vida y ya no ser como aquellas víctimas que no teníamos ningún conocimiento y que íbamos como ovejas al matadero. Y estamos en aquel proverbio que el Señor dijo a través de Salomón,
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo nos fue? Mal. ¿Cómo vinimos? Mal. Oiga, ¿cómo vinimos al Señor? No cómo venimos al culto. No, ¿cómo vinimos al Señor? Vinimos mal, vinimos con vidas desintegradas en todos los sentidos. Y el Señor ya no quiere que pase eso con nosotros. Pero hermano, es triste. Estamos en el Señor y seguimos algunos peor que como estamos en el mundo. Hay hermanos no en lo material, pero sí en muchas otras cosas que no quiero decirlas porque ya parezco disco rayado. Hermanos, somos como muchos hermanos que dicen, mire, yo cuando era inconverso ganaba más, cuando yo era inconverso me sobraba el dinero, me alcanzaba, cuando yo era inconverso hasta le pagaba a los compañeros. Y ahora que estoy en el Señor, coyol quebrado, coyol comido. ¿Qué se puede decir de un creyente que hable así? ¿Qué se puede creer la vida que tiene un creyente que vive así? No solo que lo habla, que vive así. Que cree que estaba mejor antes. Y dice el libro de Eclesiastés, jamás vas a decir eso con sabiduría. Nunca digas que el día de ayer fue mejor que el de ahora. Porque no hablarás con sabiduría. Porque yo prefiero, hermano, estarme hartando en los caminos del Señor hojas de jocote que estar comiendo carne, como dicen las ollas en Egipto. Prefiero morir libre en el desierto que esclavo en Egipto. ¿Y cómo lo sé? Por la palabra. Y muchos perecemos por falta de conocimiento. Ve cómo en todo la palabra está en todo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces el conocimiento lo tenemos, pero no tenemos el rema. Y es como no tenerlo. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que somos ministros del espíritu, no de la letra. Si a usted lo que se enseña lo mata, pregunte por qué. Pero si a usted lo que se le enseña le da vida, también debe saber por qué. Porque un mensaje a uno los aplasta, un mensaje a otro los elimina, pero ese mismo mensaje a otros los restaura y a otros los levanta, a otros los bendice, pero para otros es una maldición. ¿O no pasa eso en las congregaciones de la iglesia de Cristo? Hay gente que sale amargada, hay gente que sale molesta, y hay gente que se le acerca a uno y no necesita uno oírlo, pero hay gente que le acerca, hermano, gracias por el mensaje, gracias por la enseñanza, pero otros salieron molestos. ¿A qué se deberá? Desconocen que la misericordia de Dios se otorga conforme a la palabra de Él. Vez tras vez nos encontramos con las misericordias de Dios en los salmos. Aquí se menciona de nuevo. Y esto nos muestra que las misericordias de Dios ocupan un lugar prominente en los salmos. Fíjese que cuánto miembro de iglesia están ahí mientras no pase nada en sus vidas. Una vez pasa algo en su vida y son eliminados. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo, piden misericordia y la misericordia no llega. Y como la misericordia no llega, entonces desertan. Pero desertan porque no tienen conocimiento. Se frustran porque Dios no les responde. Pero ¿a qué llegan a la iglesia? No llegan a recibir una enseñanza. Porque ellos no buscan una enseñanza. Porque si buscaran una enseñanza, no estuvieran en la iglesia que están.
Entonces, qué tremendo, porque cuando viene una circunstancia difícil y claman la misericordia, ¿por qué la misericordia no llega? Uno, cuando se da cuenta de esto, uno no puede abrir su boca, uno se queda callado, hermano, porque el ignorante de la Escritura no va a entender lo que usted le diga, porque no tiene el conocimiento. Es como cuando usted como padre se le acerca a alguien con cierta madurez, con cierto conocimiento, ya sea un líder, ya sea un anciano, ya sea el pastor, ya sea una ayuda del pastor. Usted se le acerca y cuando se conoce el caso, no se le puede decir la verdad porque la verdad lo mata. Qué doloroso es lo que no le puedo decir la verdad porque la verdad lo mata. Imagínese, hermano, ¿por qué cree que comencé con las palabras diciéndole que durante más de 25 años aquí ha estado el Señor y su pueblo? El pueblo entra y sale, Él permanece fiel. Entonces, ¿por quién debo de seguir haciendo lo que estoy haciendo? Por Él, no por el pueblo. Porque el pueblo pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Él permanece, permanece, permanece. Y no solo permanece, sino que permanece fiel. Por eso, si Él es fiel en su vida, ¿por qué se va a apartar de Él si Él no le ha fallado? Es bien triste cuando no se le puede decir la verdad a una persona. Sus palabras de vida son para estas personas palabras de muerte. Y es bien doloroso, porque usted se da cuenta que no ha crecido, que no ha madurado, sigue nepios, sigue enano, sigue niño. Hay que darle un carrito, hay que darle una pelotita y unas cuantas estrellitas para que se ponga a jugar cinquito o jack moderno. Pero no se le puede, y eso a lo que Pablo se refería en su carta a los Corintios y lo que también el apóstol que escribió a los Hebreos, queriendo hablar cosas maduras, pero eran niños, estaban jugando, como se pusieron a jugar en el desierto. ¿Y cómo iban a entrar a una vida abundante con esa vida de miseria y de gracia? ¿Y cómo Dios lo va a bendecir a usted si la bendición lo va a sacar de sus caminos? ¿Y cómo le va a dar un hijo si va a ser hijo de Belial? Hermano, es la verdad. ¿Y quién nos va a decir la verdad? Solo el Señor. Mira qué tremendo es entender esta verdad. Y quiero decirle algo, hermano, hay gente que anda buscando que lo engañen. Hay gente que andan queriendo que les digan que son buenos padres y son los peores padres. Hay gente que anda queriendo que le digan que lo que está haciendo es bueno y son malos servidores. Observemos la conexión entre la misericordia y la verdad de Dios. Vamos al Salmo capítulo 40, versículo número 11. ¿No se arrepiente de haber venido hoy al culto, hermano? Porque algunos deben estar felices de no haber venido. Fíjese que, mire qué lindo, siempre David dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Oiga, qué precioso esto. No retengas de mí tus misericordias. Oiga, tu misericordia, aquí cambia. Tu misericordia y tu verdad. Oiga, dos cosas. Es que él tenía entendimiento. Él tenía el conocimiento, tenía el entendimiento y tenía la comprensión. David se caracteriza por un hombre que se volvió un maestro y se volvió maestro de aprender de sus errores. Entonces enseñaré a los transgresores. Lo que lo dice en el Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores. Por eso usted es una maestra de su hija. Cuando le hago así no me refiero a usted, sierva. Oiga, no, por favor, no. Mejor aquí a este hombre. Usted aguanta más, hermano. Va.
Mentira. Fíjate que cuando le hago así solo me acuerdo de mi madre, esos gestos tenía mi madre. Mentiroso, me decía. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Fíjese que tanto en el Salmo 119 como este Salmo 40, David se encontraba en una nueva crisis. Es que mire, qué tremendo, hermano. Cuando usted está consciente de la verdad de Dios, de la misericordia de Dios en su vida y de su naturaleza, usted siempre se va a encontrar en crisis. Usted ni ha salido de una cuando ya está metida en otra. Pero dice el apóstol Pablo que nuestra vida, Salomón dice que nuestra vida debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Por eso de una crisis pasamos a otra, pasamos a otra. O sea, estamos siendo vaciados en cada crisis. Somos vaciados para ser llenados. Porque tenemos que vaciar nuestro entendimiento, tenemos que vaciar nuestra mente para que entre la palabra de Dios, para que entre la información de Dios, para que entre la verdadera información que mi ser necesita, porque la he llenado solo de basura. Yo conozco lectores de la congregación, pero leen más libros que cualquier información bíblica. Y óigalos cómo razonan, óigalos cómo piensan, vea sus actitudes, vea sus frutos personales y biológicos. ¿A qué creen que se debe? A que lo que ellos son lo que leen. Por lo tanto, David siempre necesitaba las misericordias de Dios, porque de una crisis pasaba a otra. ¿En qué momento usted no ha necesitado la misericordia de Dios? Usted que está tratando la manera de caminar de una manera normal en Cristo, porque muchos ni siquiera tenemos una vida normal. Fíjese que cuando yo estaba leyendo la iglesia normal, cuando yo leí la iglesia normal de Nituchen, yo dije, ¿y entonces qué somos nosotros? Y no pensé en la Judá, pensé en nosotros los cristianos. También lo incluía usted como Judá. Si esta es la iglesia normal, Dios mío, ¿qué somos nosotros, Señor? Porque en nuestra adoración, si el Señor entrara, se sintiera que está en una de sus iglesias. Si el Señor entrara al momento de las predicaciones, a las enseñanzas en nuestras iglesias, el Señor sintiera que Él es el que está ahí hablando, porque es su palabra. Usted cada mañana, si usted está caminando en las cosas del Señor, cada mañana usted necesita la misericordia de Dios. Si no, es porque usted no necesita al Señor, es porque usted está bien. Ahora, qué tremendo es, entonces, ¿cuál es nuestra oración de cada mañana? ¿Y cómo es nuestra oración del final del día? Vemos que el salmista tiene muchos problemas. En esto se caracteriza el verdadero creyente, que tiene muchos problemas, pero sus problemas no lo agobian. Sus problemas no lo eliminan, porque tiene a un Dios que le ayuda. David fue un hombre que siempre tuvo muchos problemas. David en este Salmo 40 cree que, por lo menos en parte, todos los conflictos que tiene son resultado de sus propias iniquidades en el pasado. Mira a dónde nos lleva el tener el conocimiento de la palabra de Dios.
porque dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La luz de Él disipa mis tinieblas. Entonces, cuando David está hablando de esta manera, solicitando la misericordia para el perdón y las misericordias para ayudarle en todas las circunstancias que Él es responsable. Porque cuando usted ve a su hijo que se tuerce, cuando usted ve a su hijo que está malcriado, cuando usted ve a su hijo que es independiente, que es absoluto, que no le importa, que no respeta, que no tiene límites, que no respeta límites, hablo solo del hijo. Hermano, ¿quién cree que es responsable de eso? ¿Quién es responsable? Nosotros, los papás. Porque le repito lo que siempre he dicho. Cuando ellos nacieron nos dieron como una hojita en blanco, llénala. Si nosotros no controlamos a nuestros hijos, porque nosotros hemos dejado que nuestros hijos no tengan controles. David está consciente de sus propias iniquidades. Por eso tiene conflictos siempre. Él está consciente de esa verdad. Fíjese que se mencionan misericordias. La palabra rakham, R-A-K-J-A-M. Se ocupa para compasión, para afecto, para gracia, para piedad. Y la otra palabra, misericordia, es gesem, J, ¿verdad? Pero se inicia con K. K-J, gesem, con S. Que significa muy similar: bondad, amor, benevolencia, benignidad, consolación, favor, fidelidad. Entonces, ¿cómo se muestra misericordia y misericordias en el caso de la vida de David? Porque vamos a ver también la palabra verdad. Cuando Dios perdonó a David es porque David había pedido misericordia. Y cuando David bendijo a Dios después de haberlo perdonado, esas son sus misericordias. Entonces, la misericordia lo perdonó y las misericordias lo bendijo. Pero óigame, la misericordia lo perdonó no solamente porque David le dijo: Señor, perdóname. No. Repito, hermano, el tema de esta noche. ¿Dónde está? Aquí está. La misericordia de Dios se otorga conforme a su palabra. Entonces, David, solo por el simple hecho de decirle: Señor, perdóname, no era suficiente el perdón o la misericordia. David, si yo te voy a perdonar, mi misericordia es conforme a mi palabra. O sea, si tú no llenas los requisitos demandantes para que la misericordia se aplique, no te puedo perdonar. Porque Dios es justo. Porque Dios ni siquiera se atreve a quebrantar su propia palabra. En vez de quebrantar su palabra, prefirió dar a su hijo unigénito. Pero no quebrantó su palabra. Y eso ni siquiera lo valoramos. Porque desconocemos. O porque nosotros voluntariamente desconocemos. Y quiero decirle algo, hermano. Oigo a algunos confesar algo que nunca habían dicho en años anteriores: que nada se escapa de Dios. Pero hasta que estamos pagando los precios, es cuando decimos: es que nada se escapa de Dios. Es que Dios todo lo ve. Es que Dios todo lo sabe. Es que Dios es justo. Es que yo sé lo que estoy pagando. Pero óigame, esto hasta que estamos nosotros bajo la tormenta. Antes de la tormenta no confesamos esa verdad. Porque lamentablemente creemos que en nuestra imaginación, no, es que Dios es bueno. Oiga, un momento, Dios es bueno, pero no bueno a como usted lo concibe. Lo que pasa es que usted no ha vivido momentos donde usted se va a dar cuenta de que la misericordia de Dios no se da solamente porque usted la pide.
Por eso Dios es justo. Por eso en Dios no hay injusticia. Nosotros los hombres somos los que le hemos dado una mala interpretación a su justicia o a su verdad. Y es por eso que muchas veces, no es en la ley, pero muchas veces, por eso en ciertos lugares la gente ni cabe, porque lo que se les enseña no es la justicia de Dios. Sino Dios es amor, hermano, aleluya, Dios es bueno. Venga a Él, no se preocupe, Él le va a resolver sus problemas. Usted tiene cáncer, venga, Dios lo va a sanar. Y 30 años fumando. Y 30 años ofendiendo a Dios, tratando mal su cuerpo. No, hermano, venga, Dios lo va a sanar. Esa no es misericordia que Dios ofrece. Porque primero debería ser, ¿sabe cuál es la única misericordia para esos? Como yo. Y yo pienso que como usted. ¿Destruiste tu vida? No, no puedo tener de ti misericordia, a menos que creas en la misericordia y la verdad, que es Cristo. Solo Él te puede salvar. Pero no se enseña esa verdad. Ofrecemos desde los púlpitos cosas que Dios no ha ofrecido, ni ofrecerá jamás. Y termino con esto. Aunque el perdón no quita ni borra las consecuencias, perdona, quita el pecado, pero no las consecuencias. Amén. Y esas consecuencias fueron en la vida de él y de todo lo que él cubría. Primeramente su familia. Pero quiero decirle algo, hermano. ¿Cuántos de nosotros no podemos recibir lo que nosotros le pedimos a Dios? Deberíamos de aprender, Señor, o revélame, Señor, ¿por qué yo no recibo? ¿Por qué, Señor, tú no me concedes? Porque yo te clamo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y dice el Señor, ¿cumples mi palabra en lo que pides? Si no lo cumples, no hay misericordia. Porque tenemos que profundizar en esto. Tal vez usted no me logra comprender lo que le estoy diciendo. Pero quiero decirle algo. No es que algunos estemos engañando al Señor. Posiblemente no estamos engañando al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la misma palabra me enseña y me revela. Tal vez Dios sabe que yo en mi relación hacia Él pidiéndole, posiblemente yo esté como Pedro, Señor, a donde tú vayas yo iré. Pedro se lo estaba diciendo de verdad. Y aún cuando le dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti, si es necesario. Pedro no le estaba mintiendo al Señor. Entonces muchos podemos estar leyendo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Amén. Yo no estoy engañando al Señor, pero ¿cuál es el problema? Lo que dice su palabra. Dice que mi corazón me engaña a mí. Entonces, el engañado soy yo. No sé si me doy a entender. Yo me he engañado. Yo no estoy engañando a Dios, pero yo me he engañado a mí mismo. Y hay tantas formas en las cuales somos sinceros ante el Señor, pero nosotros estamos engañados, porque nosotros mismos nos hemos engañado. Por eso dice Jeremías que el corazón es engañoso, es perverso, y en algunas versiones dice que es mañoso, de mañas. Otro parecido, en diferente forma. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, es que yo lo que estoy haciendo es de Dios? No, estoy orando, esto es de Dios. Estoy haciendo esto es de Dios. Estoy congregándome, esto es de Dios. Y dice el Señor, y tú le llamas luz a eso, y si supieras que es tiniebla.
¿O no lo dijo el Señor? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y mire, hermano, por favor, no me aborrezca porque le enseñe la verdad. No sea tonto. No sea ingrato tampoco. Yo hubiera deseado en mis primeros años que me enseñaran la verdad. Fuera diferente, hermano, fuera otro tipo de ministro. ¿Y cómo es posible que hay gente que aborrece a los siervos de Dios porque les dicen la verdad? Y cuando hablo de la verdad, hablo de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo, Señor, que tú nos concedes. Y a pesar de que no merecemos, como tu siervo David, Señor, consciente que no merecía tus misericordias, así como no mereció tu misericordia cuando lo perdonaste, porque él merecía morir. Y aún después de dejarlo con vida, cada mañana era nueva tu misericordia en su vida. Y él no se valió de esa misericordia, sino que al contrario, le sirvió para que ese hombre de día y de noche dependiera de tu gracia. Señor, perdónanos, porque muchos queremos un evangelio sin complicaciones, un evangelio dietético, Señor, un evangelio aún de microondas prefabricado, porque no estamos dispuestos a dejar de engañarnos a nosotros mismos. Y durante todos los tiempos y aún en todas las dispensaciones, Señor, que le concediste al hombre, el hombre siempre se ha engañado a sí mismo. Y vendrá un milenio, y en ese milenio juzgarás con vara de hierro, establecerás justicia, y el hombre siempre se rebelará. Y ahí sigues mostrando que el problema somos nosotros, porque no estamos dispuestos a morir, porque tenemos todavía una humanidad que se revela no solo a la verdad, sino a morir. Por eso, hermano, carne y sangre no heredará el reino de Dios. Por eso Dios ha establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Y no vamos a poder librarnos de esa verdad, hermano. Por eso corramos al propiciatorio a suplicar misericordia. Gracias, Padre, y te pido, mi Dios, que mis palabras humanas no anulen la verdad de la tuya. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, que ellos no saben lo que tú los amas y no saben posiblemente cómo tus siervos los aman. Señor, gracias. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Misericordia
es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Señor, gracias, porque podemos acercarnos a tu trono, Señor.